Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Hoy tenemos un tema, un primer tema muy fuerte, que es el de la FARC Parapolítica, y estamos en la FARC Política y luego pasamos a un tema que se ha debatido mucho en el país, que es el de el marco jurídico para la paz. Tenemos unos invitados especiales, Ángela María Roblero, del Partido Verde, primera vez en la Cámara, pero con una trayectoria muy importante en la vida pública, en la Alcaldía de Bogotá, en tiempos de Antanas. Sí, claro que sí. Y bueno, ahí hay una historia larga. Ella dice que está haciendo su primer debut en estos debates, que son debates nacionales, debates sobre seguridad, pero seguramente lo va a hacer muy bien porque ya ha dado muestras dentro del Partido Verde y en el propio Congreso de una facilidad para estos debates. Guillermo Rivera, del Partido Liberal, representante de la Cámara del Putumayo, también muy avesado sí en estos temas, porque en estos años le ha tocado la ley de víctimas, ser protagonista de estos debates de seguridad y paz, y seguramente aquí vamos a tener una gran controversia. José Darío Salazar, del Partido Conservador, acabó de salir de la presidencia del Partido Conservador, y bueno, tiene posiciones muy caracterizadas sobre estos temas, y creo que estos dos aspectos, FARC Política por el caso de Sigifredo López, que es un caso que ha conmovido al país y que bueno, dará mucho de qué hablar acá en esta mesa, y el caso del marco jurídico para la paz. Vamos a hacer una nota que es un pulso político para ver cómo se presenta el tema de la FARC Política en ciertos sectores de opinión. Y aquí a la FARC Política no se le toca ni con el pétalo de una rosa, ni con el pétalo de una rosa. La FARC Política se inicia más por presión del gobierno de Álvaro Uribe que por indicios serios de los entes judiciales. Mientras decenas de congresistas están en la cárcel por sus relaciones con los grupos paramilitares, ¿por qué la FARC Política no avanza? A pesar de que las implicaciones legales y éticas son iguales y que es tan grave tener vínculos con las FARC como con las AUC, las estrategias de infiltración política de los dos grupos y su alcance son muy diferentes. Entonces, ¿qué obstáculos tienen las investigaciones que buscan nexos de políticos de izquierda con la guerrilla de las FARC? Si se trata de procesos de relación con las FARC, probablemente no hay el mismo despliegue mediático, probablemente no se conozcan como se han conocido las relaciones entre el paramilitarismo y, digamos, ciudadanos o personas pues que han tenido ese nexo, entre ellos también políticos, entre ellos congresistas. En lo que respecta a mí, en lo que he visto en la Fiscalía, no es porque se quiera favorecer a quienes tengan nexos con las FARC. Las pruebas y los indicios con las FARC son correos electrónicos, son otro tipo de material probatorio que no tiene el mismo valor como prueba jurídica o no ha funcionado de la misma forma como prueba jurídica que con la parapolítica. Una de las cosas que se ha juzgado mucho de parte de medios y de parte de algunos opinadores en Colombia es que no hayan existido condenas contundentes contra personas como Piedad o como otras personas que han estado vinculadas a procesos por FARC Política. Y creo que ha sido más fuerte la presión mediática que las pruebas que realmente existen contra estas personas. Tiene que probarse a través de indicios, pruebas indirectas y condiciones que van a dificultar mucho
la labor no solamente de la Fiscalía para la investigación, sino de los jueces. Teniendo en cuenta la sorpresiva acusación de un fiscal de derechos humanos contra el dirigente liberal Sigifredo López por su presunta participación en el secuestro de los diputados del Valle en marzo de 2002, ¿estaremos nuevamente reviviendo los casos de Farpolítica? El caso de Sigifredo, digamos, fue más la gana de mostrarle al país que algo estaba sucediendo o que posiblemente algo había tenido que ver, que había un indicio del tema, y otra cosa pues muy diferente son, digamos que eso ya lo tendrán que evaluar los jueces, son las pruebas jurídicas en contra, Como estamos también en una justicia espectáculo, cuando hay algún indicio leve, etcétera, etcétera, se parte de la presunción de culpabilidad, no de la presunción de inocencia, que es una norma universal de la justicia. Entonces, en este caso, un señor dijo, me parece que la voz que se oye ahí es la de Sigifredo, yo lo conozco muy bien, y eso bastó para que el fiscal iniciara una investigación y lo tuviera. El daño sí que se le ha causado es grande, si es que efectivamente, como pareciera hoy, Sigifredo López es inocente. Estamos transmitiendo en Canal Capital desde la 125 con 18 el restaurante Parque Safari, por cortesía de sus dueños. Estamos acá, queremos sacar estos programas a la ciudad, queremos transmitir en directo y dar estos debates en ambientes que posibiliten controversias y que faciliten el desarrollo de estos programas. Ahora, pues hoy tenemos este programa tan especial sobre Farpolítica y partamos de esto. Lo de Sigifredo se está cayendo, pero ha habido en mis cuentas unos 28 casos de Farpolítica, de ellos 13 parlamentarios, los otros algunos políticos locales, y quizás en lo de los políticos locales se ha avanzado más la Fiscalía, pero en lo de los parlamentarios no ha llegado nunca a digamos, avanzar ese proceso. Creo que el más avanzado fue el de Fernando Armario, y este caso que se está cayendo de Sigifredo pues ya pone la alarma. Bueno, ¿qué se está haciendo en Farpolítica? Se están haciendo las cosas mal por parte de la Fiscalía, el enfoque que se está dando no es adecuado y por eso los procesos no llegan, o qué es lo que ocurre. Empezamos con José Darío para que nos comente sobre esto. Gracias, León. Pues yo aspiro como colombiano y como congresista, por supuesto, a que la valoración de las pruebas que la Fiscalía viene recaudando a través de muchos elementos de juicio, uno de ellos los computadores que han venido capturando las fuerzas militares, los órganos de la propia Fiscalía, a todos esos coroneles y generales de las FARC que han venido cayendo a través de los años. ¿Cuántos han caído? Un sinnúmero de comandantes de las FARC, con sus computadores, 1, 2, 3 computadores, y un número importante de gente del secretariado, para recordar 3: Reyes, Jojoy, Cano, la muerte de Marulanda. Entonces, yo pienso que ahí en esos computadores debe haber un acervo importante, y pienso que la Fiscalía debe valorar y mostrarle unos resultados al país si es que los hay. No sé si haya, por ejemplo, pruebas testimoniales o si haya pruebas documentales escritas, pero sí tengo la seguridad de que en esos computadores hay mucha relación de las FARC con las actividades que ellos ejercían, y me parece que eso es lo que inquieta un poco al país, porque pareciera que esas investigaciones son lentas. Sí, Guillermo, porque en el caso de, digamos, las pruebas fundamentales sí son los computadores, eso es como el basamento principal por todos los procesos que yo he recorrido, pero también hay recordar ahí el debate de Yesid Reyes, si es válido o no ese tipo de prueba. Hay también testimonios. La Corte Suprema en el caso de Reyes dijo que no
porque por eso, en el caso de Claro, Reyes, se que no eran válidos por la prueba. forma como se obtuvo el computador, como se obtuvieron las, en Ecuador, las pruebas, que fue, y en ese momento, pues el proceso de dos o tres parlamentarios cayeron porque no se valoraba, digamos, no se reconocía eso como una prueba. Fue ilegalmente recaudada la prueba. Para recaudar una prueba en territorio extranjero hay que hacer uso de los convenios entre los dos países. Y esta prueba fue tomada en territorio extranjero por autoridades colombianas, lo cual es abiertamente ilegal y por esa razón... El de Wilson Borja creo que se cayó por eso. Ese es el de Wilson Borja y me parece que la decisión de la Sala Penal de la Corte en esa materia fue muy ajustada a derecho. Una autoridad colombiana no puede ir a territorio extranjero, recaudar unas pruebas y traerlas a territorio colombiano. Para recaudar pruebas en territorio extranjero hay que usar los convenios debidamente ratificados por los dos países y en efecto con Ecuador existían. Lo que la Corte reprochó en esa sentencia es que esa prueba había sido ilegalmente recaudada y por lo tanto no podría servir de fundamento para una decisión. Lo que pasa es que yo pienso, León y compañeros, que ahí también ha habido un asunto ideológico de fondo, porque pues muchos de los investigados por farpolítica, entre comillas, han sido las personas que han hecho oposición en este país. Entonces, uno se pregunta, pues por un lado, el estatuto de la parapolítica y el estatuto de la farpolítica es totalmente distinto y a veces parecería que se quiere poner en el mismo rasero. ¿Cuál ¿sí? sería la diferencia? Pues yo pienso que la parapolítica está en el centro del poder. Claramente se tomó pues el 30% del Congreso, se tomó gobernaciones, se tomó alcaldías, se tomó concejales, y el tema de la farpolítica parecería para mí mucho más marginal, en primer lugar, y segundo, está atado, digamos, a todo lo que fue el legado del presidente Santos, del presidente Uribe, que espero que no sea el del presidente Santos, que fue estigmatizar todo aquello que confluía con lo que podía ser la guerrilla. Uno vería, por ejemplo, que es parte de los argumentos que hoy en día están esgrimiendo muchísimos columnistas, entre ellos tú, por ejemplo, que el que exista la guerrilla sigue, digamos, debilitando la izquierda porque se estigmatiza este tipo de vínculos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Piedad Córdoba desde Colombianos y Colombianas por la Paz, he tenido la oportunidad de ver el trabajo que esta mujer hace, ¿sí? Y que de ahí se deslice a que tiene relaciones, digamos, no epistolares sino válidas con la guerrilla, es muy fácil hacerlo. No debemos olvidar que a ella el presidente Uribe le encargó una tarea, que era traer los secuestrados de este país, digamos, en esta alianza con Chávez. Eso terminó en un fiasco político enorme, pero yo pienso que ahí está mucho de los orígenes de lo que se dice que tienen las relaciones de Piedad Córdoba. Entonces, a mí sí me resulta totalmente sospechoso. Yo conocí a Sigifredo el día de la liberación de los secuestrados en Villavicencio. Nunca lo había visto salvo por televisión. Pero lo que yo vi ahí fue un hombre absolutamente conmovido, no había cámaras, o sea, no había que hacer drama. Un hombre absolutamente conmovido con la manera como fueron recibidos estos soldados que no pudieron ser abrazados por su familia. Entonces yo sí me pregunto, en el caso de Sigifredo, ¿qué hay detrás de eso? No debemos olvidar que Monte Alegre, el fiscal, un poco a raíz de lo que se decía de la justicia mediatizada, dijo hace un tiempo y prometió que una de las cosas que iba a hacer era revivir la farpolítica. Yo me pregunto si esto no hace parte un poco de querer mostrar que eso no está archivado, que eso se sigue moviendo, y querer otra vez poner como bajo el mismo rasero la parapolítica y la farpolítica, que para mí son fenómenos totalmente distintos, por su origen, por su naturaleza y por su capital social. José Darío, pone una discusión en 3 puntos muy tremenda, Ángela María. Que uno, que hay un sesgo político cuando se intenta comparar o meter, digamos, procesos grandes de farpolítica por la presión que hay por el fenómeno de la parapolítica, primera cosa. Segundo, dice que son muy distintos, parapolítica, farpolítica, dándole a la parapolítica un entronque con el poder central, con
digamos, la parte formal de la política colombiana y dándole a las FARC una relación política muy marginal. Ese es el segundo tema que pone Ana María. Y el tercero es que hay algo detrás de Sigifredo, que hay alguien interesado en hacerle daño a Sigifredo. Esos son 3 puntos. ¿Usted qué opina? Las FARC hace muchos años tuvieron banderas ideológicas. Ellos son un grupo terrorista y un grupo dedicado al narcotráfico. Entonces desnaturalizaron su lucha ideológica. ¿Quién les cree, por ejemplo, las FARC sobre las reivindicaciones populares de las cuales hablan? Cuando destruyen los pueblos más pobres de la patria, los pueblos más alejados de la patria, cuando secuestran indiscriminadamente niñas y niños en las escuelas de los pueblos de Colombia para recaudarlos para sus filas y para prostituir a las niñas. Las FARC no tienen ningún propósito ideológico. Ese es un grupo terrorista que tiene un buen negocio, que es el narcotráfico. Las FARC de antes, a las que se refiere la doctora Robledo, no existen en el país. Y por eso hoy no tienen ningún respaldo popular, tienen todo el repudio popular. Y los paramilitares... Pero entonces eso daría la razón a que tienen muy poca posibilidad de influir en la política, porque están muy aislados. Claro, ellos extorsionan la política, extorsionan los alcaldes, capturan el presupuesto de los municipios, saquean los municipios, saquean las regalías. Eso hacen los parapolíticos. Influyen por las armas. Salazar, eso hacen los yo te escuché, ¿me dejas terminar? Sí, señor. Y los parapolíticos son iguales. Los paramilitares son iguales. Ellos inicialmente se formaron para proteger algún territorio de ellos o de otras personas sobre los embates de las FARC, y después se desnaturalizaron porque se dedicaron también a el narcotráfico. Ese es su combustible, y se desnaturalizaron de tal manera que los crímenes más atroces han sido cometidos por unos y por otros. De modo que yo creo que hoy ambos grupos son grupos terroristas movidos por el combustible del narcotráfico, y es muy difícil que suelten ese combustible a no ser que el imperio de la ley y de la fuerza, si es necesario, los doblegue. Pero siendo como son, porque es muy fuerte lo que usted dice de esos grupos, ¿cómo lograron una relación tan fuerte, pues en el caso de los paramilitares, con el mundo político, con gente de buenos apellidos, siendo como son? ¿Cómo lograron esa relación? Pues dominaron las regiones, y al dominar las regiones, dominaron la población, y al dominar la población influyeron en las elecciones, y obviamente cooptaron parte del poder, eso lo sabe el país. Pero eso no quiere decir que se pueda legitimar a los unos o a los otros, de ninguna manera. Sin duda alguna. Lo que me sorprende es que en el caso de las investigaciones que se han hecho en la parapolítica, y en las palabras del mismo fiscal anterior, Iguarán, decía que en muchos casos fueron los políticos que buscaron a los paramilitares y que lo buscaron para hacer pactos con ellos, lo que indica que bueno, ahí hay un tema muy fuerte en la política colombiana. Pues no hay ninguna duda que en un inicio recorrieron caminos diferentes. La guerrilla quiso cambiar el Estado y los paramilitares quisieron manejar el Estado, cooptarlo. La guerrilla se desnaturalizó y los paramilitares también. Y con lo que usted dice puede ser posible. Es posible que algunos políticos hayan buscado a unos y a otros para influir dentro de su acción política. Bueno, Guillermo, le tocó a usted pues fajarse, porque usted viene de un departamento además con una presencia de los dos grupos, de ambos grupos, una presencia fuerte que llegó a ser el departamento que en los años, a principios de este siglo, el mayor número de hectáreas de coca. Del mayor número de hectáreas de coca y un lugar privilegiado de todos estos actores ilegales. Sí, a mí me parece que digamos la reflexión tiene que ser histórica y estructural de las maneras como
se pretende cooptar el poder. Los paramilitares defienden el statu quo y lo defendieron desde sus orígenes. Y en la medida que lo defendieron, no solamente los políticos buscaron a los paramilitares, los empresarios también los buscaron, el statu quo de este país los buscó. Luego la relación entre políticos y paramilitares surge en el marco de esa gran relación del statu quo de la sociedad colombiana con el paramilitarismo. Entre otras cosas, por eso las pruebas en la parapolítica fluyen mucho más fácilmente que en la farpolítica, porque están ahí en medio del statu quo, porque son infinitas las relaciones entre paramilitares y el statu quo, le hace políticos y empresarios, que por fortuna estos últimos, los empresarios, ya empiezan también a ser judicializados por sus nexos con los paramilitares. Decía en alguna entrevista, no sé si fue con El Espectador o con El Tiempo, cuando en ese entonces era presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, paisana suya, la doctora María del Rosario Lemus, creo que se llama, magistrada actual de la Sala Penal, decía ella con muchísima razón, porque la indagaban un poco por qué la Sala Penal de la Corte ha tomado decisiones frente a la parapolítica y no frente a la farpolítica. Y ella decía, es que frente a la parapolítica hay abundante material probatorio, lo cual no ocurre con la farpolítica, y por esa razón la Sala Penal ha podido tomar decisiones trascendentales en materia de parapolítica. Ahora, las FARC, independientemente digamos, de sus acciones terroristas, me parece a mí que históricamente ha mantenido una lucha contra el statu quo, contra el Estado. Luego, si hay una lucha contra el Estado y el statu quo, es más difícil, es marginal sus relaciones con el mismo. Por eso me parece que lo de la farpolítica son asuntos aislados, marginales, de nivel de concejales, quizás de alcalde, y muy excepcionalmente un poco más arriba, que hasta el momento, digamos, no hay un acervo probatorio que permita decir que hay relaciones de las FARC con servidores públicos de un nivel superior a la de los alcaldes. Me parece que esa es un poco la explicación. Ahora, un poco decir que es que se ha avanzado en parapolítica y no en farpolítica, me parece que es una presión que comparativamente no es dable hacer, porque son fenómenos distintos, porque el paramilitarismo en su relación embrionaria con el statu quo de este país, de tiempo atrás se relacionó con empresarios, con políticos. Mira, hay un proceso en la Sala Penal de la Corte por la masacre de Segovia. La masacre de Segovia fue a finales de los años 80, y desde esa época se están documentando relaciones de los paramilitares con los militares, relaciones de los paramilitares con los empresarios, relaciones de los paramilitares con los políticos. En tanto que lo de las FARC es un asunto periférico, marginal, a otro nivel. Me parece a mí que hacer la comparación y pedirle a los operadores judiciales iguales resultados en materia de farpolítica frente a los que ha habido de parapolítica es un error de análisis, es un error de contexto. No pueden ser los mismos porque las circunstancias y las maneras de operar de unos y otros son absolutamente distintas. Yo, digamos, lo puedo decir por la realidad de mi departamento, usted lo decía. Allá existió paramilitarismo clásico y existe neoparamilitarismo de bandas criminales. Han existido las FARC, y la relación de unos y otros con el establecimiento del departamento, si es que en el departamento hay establecimiento como uno denomina el establecimiento en Colombia, pues es distinto, pero las relaciones son absolutamente distintas. Los paramilitares operaban en las zonas urbanas. En Puerto Asís, la base paramilitar era al frente de la base de la Policía Antinarcóticos en una hacienda que se llamaba Villa Sandra, para que usted se haga una idea. Y la guerrilla, por supuesto, en las veredas más alejadas, al otro lado del río Putumayo. Había casi que un límite geográfico. La zona urbana del río Putumayo hacia el interior del país, en la zona urbana presencia de las FARC, presencia de los paramilitares, a la vista de todas las autoridades, incluidas las militares. Y del río Putumayo hacia la frontera con Ecuador, donde pues no hay autoridad, las FARC. Luego, si esa realidad geográfica de mi departamento usted la extrapola a la realidad nacional, pues va a encontrar que la relación de los paramilitares fue
estructural con el statu quo. Luego las relaciones de unos y otros frente al poder político son absolutamente distintas y uno no le puede pedir a los operadores judiciales que como en parapolítica hay casi 100 condenados, entonces en farpolítica debe haber un número igual, porque repito, son circunstancias y realidades totalmente distintas. Sí, es muy ilustrativa esta, yo creo que para los televidentes es muy ilustrativo lo que se está diciendo, diferenciar uno y otro. Diría uno, en resumen, las FARC están por destruir el Estado y bueno, se han lanzado con toda la fuerza a hacerlo, no han podido, obviamente, pero le han causado mucho daño a lo local con esa capacidad de destruir instituciones y de golpear instituciones, también de presionar a los políticos locales, pero la impresión es, los paramilitares tenían la misión más de cooptarlo, de estar dentro de él. Nacieron dentro del statu quo. De hacer un Estado híbrido. Sí, pero de todas maneras, frente a lo que decía el doctor Salazar, el senador Salazar, yo creo que si bien en las FARC hay prácticas terroristas, por supuesto, absolutamente intolerables, hay problemas que en este país no se han resuelto. O sea, lo que se llamaron las causas estructurales de la violencia no han desaparecido. Y creo que ellos siguen teniendo, por supuesto, una base de apoyo en muchas comunidades. Hablando no más del Putumayo, hablando de lo que está pasando, nosotros estamos haciendo en este momento un trabajo de seguimiento a la situación de la niñez indígena en muchos lugares de Colombia y reuniéndonos con muchas de estas organizaciones indígenas. Lo que ellos dicen es que se están sintiendo absolutamente, digamos, acorralados. O sea, pasó lo que dijeron que iba a pasar. O sea, lo que tenemos es una emergencia de nuevos paramilitares, llamémoslos los neoparamilitares. El tema es que a estas regiones se está llegando con estas grandes estrategias de minería y de petróleo a despojar la tierra de estas personas, y entonces el tema de la tierra, que fue un elemento fundamental, ¿cierto?, en toda esta lucha agraria en Colombia y todo este modelo campesino, está allí. Entonces yo lo que creo es que esas bases fundamentales, y yo por eso no creo, y me arriesgo a decir, yo soy una mujer de academia, pero yo no podría aceptar que la única condición de las FARC hoy en día es ser un grupo terrorista. Hay reivindicaciones de las FARC que no fueron reconocidas, y esa famosa agenda del Caguán, que fue tan desprestigiada, y los caguaneros que llamaron a los que en un momento determinado abren ahora a propósito del segundo fragmento del debate, que es el tema de la paz. Esas reivindicaciones me parece a mí que siguen estando allí. No vía la violencia es la forma para resolverlas, pero este país no ha resuelto los temas fundamentales y es lo que sigue dando, de alguna manera, justificación a la existencia de la guerrilla en muchos lugares de Colombia. Ya no están en el centro, ya no están en el norte, ya están en la periferia, pero allí se están encontrando los campesinos con condiciones de no salida, ¿sí?, frente a sus vidas, frente a sus proyectos de vida. Entonces yo creo que hay algo que el país se tiene que preguntar y que tiene que ver con esto, ¿sí? O sea, el tema de la parapolítica es el tema fundamental. Lo otro, para mí, coincide contigo, es un hecho, digamos, secundario, y ahí también hay un elemento de sesgo ideológico. Miremos cuando se dijo Jorge Robledo. ¿Cuál es la votación de Jorge Robledo? La votación de Jorge Robledo es en las ciudades, en las grandes ciudades colombianas. Entonces, decir que estaba en la parapolítica, ¿de dónde? ¿Sí? No, yo quería recoger un elemento, si puedo, claro, en un minuto. Sí, muy bien. Que plantea Ángela, que me parece interesante y que quizás ella me lo va a apoyar desde su condición de psicóloga. Hay algo que en el centro del país difícilmente se entiende. Las personas que viven en las zonas más apartadas, en la Colombia profunda, en la ruralidad, Colombia profunda como se llama aquí desde el centro del país, no han visto un alcalde, no han visto un concejal, no han visto un empresario. Lo más elevado jerárquicamente hablando, en sentido de referente de ascenso social, esos niños lo más elevado que han visto, y quiero que se me entienda lo que voy a decir de manera literal para que no se me vaya a decir que es que estoy con un discurso justificatorio de la guerrilla, pero en términos de jerarquía, lo más elevado que han visto es un señor de camuflado con fusil y con botas pantaneras, un guerrillero. Y es su único referente, digamos, de ascenso social.
Luego la realidad de esa Colombia profunda frente a la guerrilla, desde acá no puede ser entendida para los de allá como para los de acá lo es. Desde acá los vemos como los que secuestran y en efecto secuestran. Los que reclutan menores y en efecto reclutan menores. Los que han violado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y lo han violado. Pero para esos niños de Teteyé, de las veredas de la Colombia profunda, nunca han visto un alcalde, nunca han visto un concejal, nunca han visto un policía, nunca han visto un soldado, han visto un guerrillero. Y ahí, digamos, hay una realidad sociológica que el Estado colombiano, desde el centro del país, tiene que abordar de manera urgente, si de verdad quiere acabarle ese sustrato, ese abono a la guerra de este país. Bueno, Guillermo, estamos transmitiendo del restaurante Parco Safari, pero vamos a continuar, vamos a una pausa, aguarde su réplica, vamos a una pausa porque vamos a tener en este otro segmento, vamos a discutir el marco jurídico para la paz y vamos a tener un invitado especial acá que va a llegar a este debate, que se llama Francisco Santos, el vicepresidente de la República, nos va a acompañar en ese debate. Vamos a una pausa y volvemos para la controversia sobre el marco jurídico para la paz. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Buenos días, yo me llamo Jairo Guillermo García, alias El Vampiro. Lustro hace 22 años aquí en la zona de Usaquén. A mí lo que más me gusta de Bogotá son los cerros, la naturaleza pura. Me levanto a las 10 de la mañana, vengo a trabajar. Estos 36 años pues han sido muy bonitos para mí. Para mí lo más lindo es estar vivo, que no me duele ni una muela ni nada. Somos 8 hermanos, 4 hombres, 4 mujeres. Un sueño real que tengo es viajar por todo Colombia y Bogotá. Yo me puedo ganar un día muy bueno 50.000, 60.000 pesos. El día más malo me gano 10.000. Yo desayuno a las 10 de la mañana un chocolate, un pan y un huevo revueltos. Si yo fuera el alcalde de Bogotá, yo quitaría todos los carros, solo bicicleta. Yo a todos los bogotanos de parte del Vampiro les deseo muchos saludos y felicidades y que no les haga falta nada en la vida. Canal Capital, televisión más humana. Respetuosos, bondadosos, alegres, generosos, honestos, humildes, justos, leales, optimistas, sencillos, solidarios, tolerantes. Creemos en la esperanza. Canal Capital, televisión más humana. Para nosotros, el desarrollo ha significado el desconocimiento de nuestros derechos, la muerte del pescado, la división de nuestra sociedad. Quime Pernía Domicó. Canal Capital, televisión más humana. Señor, la cuenta, por favor. Su cuenta, señor. Esto es una precuenta, usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una precuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una precuenta, una factura de verdad tiene la leyenda factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la DIAN. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Bueno, estamos transmitiendo aquí el restaurante Parque Safari por una cortesía de sus dueños.
en la 125/18, estamos en la controversia, tenemos a un nuevo invitado, a Francisco Santos, que viene a este segundo segmento sobre marco jurídico para la paz, y tenemos una nota sobre el marco jurídico para la paz. Pero y volvemos a la controversia. Un minuto porque quería hacer una réplica a la última parte del representante. Vamos a hacer esa excepción, vamos a darle un minuto acá y luego vamos a la nota. Con toda, ¿ya? Sí, ya. No, con toda cordialidad lo que quiero expresar es esto. Porque el representante Rivera dice que hay una inmensa cantidad de personas que no conocen a una autoridad mayor que a una persona con bota pantanera. Me imagino que es a la guerrilla que se refiere, porque obviamente pues el ejército no utiliza eso. Pero mire, Colombia se desruralizó hace ya algunos años. Hoy el 80% de los colombianos vivimos en las ciudades. El Estado ha hecho presencia, sin duda le falta mucha presencia, en muchos sitios de la patria. Para poner un ejemplo, el anterior presidente Uribe, ¿cuántas poblaciones de Colombia no visitó? Y ese no era cualquier autoridad, era el presidente de la República. La tecnología hoy, la televisión, el internet, está llegando a veredas, a corregimientos de todos los municipios de Colombia. Y yo creo que, sin duda, así lo dice el gobierno, yo lo creo, este gobierno del anterior, los niveles de pobreza y los niveles de miseria y la profundidad de las políticas sociales ha trascendido. De modo que no es tan real que haya muchos colombianos que la única autoridad que conozcan sean las botas pantaneras de los señores de la guerrilla. Simplemente era eso lo que quería expresar. No, muy bien, senador. Vamos a esta nota y venimos a discutir sobre este tema, que es, bueno, ¿qué hay para la paz en este momento? El proyecto de reforma constitucional, conocido como Marco Jurídico para la Paz, busca crear mecanismos de justicia transicional que permitirían, en primer lugar, que los llamados actores armados se desmovilicen y, en segundo lugar, castigar con penas alternativas a sus máximos responsables, a cambio de contribuir eficazmente al esclarecimiento de la verdad, los fines de la justicia y la reparación de las víctimas. Aunque el proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes, pasa al Senado de la República para afrontar los últimos dos debates. Los sectores políticos y analistas, a favor y en contra del proyecto, hablaron para la controversia. Nosotros nos proponemos apoyar y acompañar la decisión del gobierno de crear hacia el futuro un marco constitucional que permita eventualmente avanzar en negociaciones sólidas y duraderas de paz, pero vamos a proponer modificaciones tales como la creación expresa de una comisión de la verdad para el fin del conflicto en Colombia. Tenemos un marco para las víctimas y ahora el complemento de ello, sin duda alguna, es buscar una fórmula jurídica que permita avanzar en una negociación de paz con los victimarios si hay voluntad de paz. El interés que tiene el gobierno, el interés que tiene el Congreso, el interés que tienen los partidos en la aprobación del acto legislativo tiene que ver es con lograr la convivencia, no con generar impunidad. Quienes han cometido delitos de lesa humanidad se les sancione ejemplarmente. Es necesario aprobar estos instrumentos, aprobar estas posibilidades de encontrar la paz, no sea que se presente de pronto una posibilidad y nos cojan, como se dice vulgarmente, con los pantalones abajo. Se va a crear cierta impunidad en relación con violaciones de años anteriores. Sí, generalmente una negociación de paz hace eso. Ahora, lo que se busca también, como el gobierno lo ha dicho, es que haya la posibilidad de escoger también casos emblemáticos para buscar aplicar la normatividad existente o la normatividad de justicia transicional, pero no todos los casos, porque se ha visto que es imposible. No tengo ninguna duda de que esto es un marco para la impunidad, eso no tengo ninguna duda, pero va a salir adelante porque Santos está empeñado, la coalición de Santos es mayoría absoluta
y el que está en contra aquí dentro del país es extrema derecha. Vamos a ser muy pocos los que nos oponemos a este sistema, a este marco jurídico que es una manera de concederles la amnistía, el indulto más adelante y la posibilidad de que hagan política los que no son más que unos terroristas. Yo no veo ninguna intención hoy por hoy de la guerrilla, la única posibilidad que hay es que como se van a quedar sin Chávez y de pronto también sin Fidel, pues que no les quede otro remedio que antes de perder el santuario venezolano empezar a negociar, pero de aquí a que negocien, pues yo no sé si nos habremos muerto todos. Bueno, Canal Capital en la controversia desde el restaurante Parque Safari, acá en directo, y claro, vamos a darle la palabra a Francisco Santos, que acaba de llegar a este debate y que ha visto, digamos, cómo hay una división de opiniones en la nota que presentamos, que seguramente irá a ser igual o más intensa la división de opiniones en esta mesa. Francisco. Pues en esta nota el precandidato o el candidato presidencial Horacio Serpa dice que no nos cojan con los pantalones abajo. Yo tengo una diferencia profunda con él, que no nos bajemos los pantalones antes de tiempo. El marco para la paz debe ser al final de una negociación, no al principio. La FARC siempre entiende cualquier concesión como debilidad. Lo hemos visto y yo no tengo ninguna evidencia de que haya cambiado su mentalidad. En una ley de esa naturaleza debe llegar al final de una negociación, no al principio. Nos bajamos los pantalones sin absolutamente ninguna necesidad y en este momento pues las FARC de estar muertos le dicen diciendo, ¿será que esto es suficiente? Porque no hay nada distinto, por lo menos que se sepa en público, a no ser de que esto sea parte ya de una negociación privada, de una negociación secreta, pero lo que pasó en el Caguán, donde se acordaron tantas cosas antes de siquiera sentarse, llevó al fracaso. Aquí me parece que arrancamos por el mismo camino y arrancamos por el final, no por el principio. Pero Guillermo, a ver, dígale. ¿Interrumpo de una vez? Sí, dígale. Esto es controversia. No, es que me parece que Pacho omite decir algo que es fundamental, es que el marco para la paz es un acto legislativo, es una reforma a la Constitución que crea unos mínimos. Y esos mínimos el gobierno los tendría que activar a través de una ley. Ahora, lo que el gobierno ha dicho, y me parece que en eso tiene la razón, es que se necesita un marco en la Constitución para que cuando esas circunstancias se den, podamos avanzar en un proyecto de ley que desarrolle esos mínimos y que permita una negociación de paz. Ahora, aprobar un acto legislativo no es un tema sencillo, es un tema que por lo menos se demora un año. Y el gobierno lo que tendría en este momento es, yo diría que la famosa llave de la paz de la que habla el presidente es la posibilidad de presentarle luego al Congreso un proyecto de ley que además tendrá que ser estatutaria, de acuerdo a como el texto va, lo que implica mayorías calificadas del Congreso, desarrollando esos mínimos. Por ejemplo, diciendo, bueno, ¿cuáles son los criterios para suspender la ejecución de la pena? ¿Qué tanto de verdad tiene que decir la persona que se acoge a un proceso de paz? Eso lo tendrá que decir la ley, no lo dice el acto legislativo. ¿Qué tanto de reparación a las víctimas deberá acreditar esa persona para hacerse acreedor? Estoy poniendo un ejemplo, la suspensión de la ejecución de la pena, que implica una condena, pero no la privación de la libertad. Podríamos en la ley resolver cuáles van a ser los criterios para seleccionar los casos más emblemáticos e investigarlos y sancionarlos y que no ocurra lo que está ocurriendo en Justicia y Paz, Pacho. Todo eso es correcto. Y no, pero es correcto ahora, en la medida en que los tiempos son adecuados, porque es un acto legislativo. Porque es un acto legislativo y es la ley la que podría crear las bases para la negociación y esa ley requiere de un acto legislativo que permita desarrollarla. Yo no estoy de acuerdo, pero es por otra razón. Yo no estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo con Pacho? Yo no estoy de acuerdo con Pacho porque, digamos, me parece que muchos de los... Bueno, no he oído las razones de Pacho, pero oí las razones del presidente Uribe, porque mis compañeros estaban aquí al lado, al principio y era que había que seguir, digamos que lo que había era que seguir el tema de la guerra, que no había condiciones para la paz. Yo sí creo que hay que gestar las condiciones para la paz. ¿Por qué me opuse a este proyecto? Primero porque me parecía, al menos en las versiones que hay, porque en este momento lo están votando y no sabemos qué hay, había el mismo rasero para... de alguna manera uno podía entender el mismo rasero para paramilitares, para guerrilla y para fuerzas militares
y yo ahí vuelvo a mi cuento, no creo que sean actores iguales en el tema del conflicto. No, segundo, en el tema de impunidad, sé que se ganó. Frente al tema de interpelación de 2 segundos. Bueno, paramilitares se está moviendo la ley 675 que se está acortando, pero como aparece en la primera versión, parecería que, bueno, el otro elemento por el que no estoy de acuerdo y que parece que va a aparecer, que se va a vincular ahí, es que van a entrar funcionarios del Estado más allá de los agentes de las fuerzas militares. Entonces yo veía, por un lado fuero militar, entonces se amplía la condición, se amplía el tema de impunidad frente al tema de los militares. Segundo, no quedaba claramente establecido el tema de derechos humanos. Pero el fuero es un acto legislativo que se está tramitando independiente de este. Pero por este lado que yo vea a Timochenko, pueden también entrar. Que yo vea a Timochenko en el Congreso y vea a un general, o lo que estoy poniendo en un momento dado dicen, ¿sabe qué? Le suspendo la pena y acabaría ahí, pongámosle. Y vea a un general de la República en la cárcel, eso me parecería la aberración más grande. Pero Timochenko no puede ir al Congreso, por una razón. Ni el militar de la... Aquí hay dos debates. Timochenko no puede ir al Congreso. Tramitemos dos debates que hay. Un debate... Timochenko caminando por la calle, el general en la cárcel, Francisco, no hay el menor peligro, eso es inaceptable para esta sociedad. Tramitemos dos debates. Hay un debate de tiempo. Si es oportuno hoy, ese es un debate. O es oportuno al final del proceso, como dice Pacho. Y otro es de contenidos del marco jurídico. Es decir, ¿qué tiene de sustancia sobre eso quiero hablar, sobre el tema del contenido. Me parece que el marco para la paz se puede convertir en marco de impunidad, como está hoy en el texto, porque resulta que ahí se va a suspender la ejecución de la pena a quienes han cometido delitos de secuestro, de lesa humanidad, a quienes han cometido retenciones o secuestros y después asesinatos, y esos son crímenes de guerra. A nadie se le puede ocurrir que solamente Timochenko y los 2 o 3 del secretariado son los responsables de esos crímenes. Estos señores están a buen recaudo en Venezuela o en cualquier guarida y mandan a los coroneles, a los capitanes, a los mayores, a la tropa, a secuestrar, a asesinar, a torturar, a recaudar rehenes para su tropa. Entonces, son delitos de lesa humanidad. Y esos delitos de lesa humanidad, esos delitos del secuestro, esos delitos contra la población civil, los tales estatutos que acaban contra la población civil, esos delitos, a la luz de la Corte Penal Internacional hoy, no pueden tener amnistía, ni indulto, ni pueden dejar de pagar la sanción. No, señor, el acto legislativo no puede pasar por encima de la Corte Penal Internacional, porque Colombia es signataria del Tratado de Roma, y si nosotros lo que vamos a crear es un marco de impunidad para esta cantidad de personas que son cómplices de estos delitos, vamos a tener problemas con el Tratado de Roma y con la Corte Penal Internacional. No tiene razón, Salud Hernández decía que la Unidad Nacional está unida para eso, pero aquí vemos un vocero de la Unidad Nacional. Pero mire, una cosa, hay que respetarlo. Pero mire, todo proceso de paz acarrea dosis de impunidad masivas, no nos digamos mentiras. ¿Por qué no lo decimos de frente? ¿Por qué no lo decimos de frente? Y le hacemos unos esguinces y yo te ceso la pena y solo unos poquitos. Y aquí, ¿por qué? ¿Por qué nos mentimos a nosotros mismos si somos una cosa santanderista? Que sabemos al final que va a llegar a eso. Porque es que la palabra impunidad es muy fuerte. Cuando es que va a haber impunidad, la vaina frente a la opinión pública pero mire, es muy fuerte. Es la verdad. Imagínense, todos los que no sean seleccionados van a cesar las persecuciones judiciales cuando son cómplices y ejecutores de esos crímenes. Es que aquí solamente estamos viendo a Timochenko y a los 2 o 3 del secretariado. Pero serio, eso ocurre casi en todas las guerras y las que sí, pero es que hay una Corte Penal Internacional que juzga y que está por encima de la legislación colombiana si ella la viola. Siempre y cuando el Estado no los investigue y no los sancione. Y el acto legislativo, primero... es que el Estado lo que no quiere con este acto legislativo es investigarlos ni sancionarlos. No es cierto, es precisamente eso lo que dice el marco para la paz. Pero eso no es cierto. Primero, no hay amnistía ni indulto, que tienen un significado distinto a lo que está en el acto legislativo. Segundo,
Lo que está diciendo el acto legislativo es que sin perjuicio del deber del Estado... La renuncia a la persecución judicial es una amnistía y un indulto. Pero perdón, déjeme terminar, senador. El acto legislativo dice, sin perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, una ley estatutaria definirá los criterios para los casos no seleccionados, es decir, para quienes para quienes no hayan cometido ni crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra. Para esos son los no seleccionados. Frente a ellos se podrá renunciar a la acción penal y frente a ellos se les podrá suspender a la acción penal, de la pena. ¿Estás dando un perdón por adelantado? No, perdón. Pero los no seleccionados. Ni siquiera los investigas. Claro que los no seleccionados van a ser la inmensa mayoría. No, señor. Los no seleccionados. Aquí van a seleccionar a Timochenko y a uno o dos más del secretariado. El acto legislativo... ¿No hace la paz? El acto legislativo... porque entonces aquí va a haber una... No, perdóneme, ¿usted cree que el señor Timochenko dice, voy a dejar las armas, me salgo en ese momento acá? Es que yo creo que la paz... es más grave todavía. Lo que estoy diciendo es que la paz hay que afrontarla con realismo y no con santanderismo. ¿Cuánta es la dosis de impunidad? ¿Para quién es la dosis de impunidad? Todos en la cama o todos en el suelo, víctimas de primera, víctimas de segunda. No, pero digamos... la ley... Entonces el problema es de impunidad ahora o más adelante. El problema es de realismo. Con eso. El problema es de ponderar la justicia y la paz por unos criterios mínimos. Ahora, la justicia transicional es eso, es una tensión entre perdón y castigo, y no nos acordamos de los crímenes de lesa humanidad que han sucedido con niños, el collar de la señora, los secuestros con cadenas, los 12 años, los 15 años. Pero digamos, yo no creo que haya sido el señor Timochenko el que haya ido a agarrarlos. Yo quisiera saber cómo resolvieron esto. Quiere decir que se privilegia la no repetición, que todo termine sobre el castigo, aunque va a haber castigo también, pero se privilegia la terminación de una guerra y se privilegia el que no haya repetición sobre el castigo. Claro, lo que pasa es que la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, del cual es signatario Colombia y que entró en vigencia el 2010, no permite que los que hayan cometido esos crímenes de lesa humanidad sean no investigados, que es lo que se quiere aquí. A mí me parece una discusión bizantina. De verdad, me parece una discusión bizantina, porque un proceso de más, primero, es mucho más complejo que una ley. Segundo, uno aterriza. Claro. Es que empezar a discutir esto cuando no sabemos si las FARC en un momento dicen, es que no lo han pedido. Nos vamos a desmovilizar y nos vamos a desarmar y vamos a hacer un proceso de paz con cese al fuego. Pero Pacho, ¿no te parece que de todas maneras, claro que tiene el alcance, y uno sabe que una ley no resuelve el tema de la paz? Lo que me parece muy importante en el país es que este tema otra vez esté en la agenda política y que vuelva a ser otra vez tema de discusión. Aquí no se podía hablar de esto, ¿sí? Aquí teníamos actos terroristas. Que los 8 años anteriores la guerrilla se había acabado y que militarmente... nunca se dijo eso. Que había un fracaso de la guerrilla. Nunca se dijo eso. El comienzo del fin, y nos están vendiendo que los problemas de la guerrilla son ahora y empezaron hace 4 años cuando el día que mataron a Reyes, subirse el tema. El día que mataron a Jojoy, el titular, el comienzo del fin. Y todos nos alegrábamos. Pero la realidad está demostrando que militarmente el asunto no se ha resuelto y no está tan cerca de resolverse. Luego pensar en la paz como una opción me parece que no es descabellado, y que en la Constitución exista un artículo que le permita al gobierno, cuando hayan las circunstancias, y en eso estamos de acuerdo, activar el desarrollo de ese acto legislativo que tiene que ser mediante una ley definiendo unos criterios. A mí me parece que eso es importante, es necesario. Nos ponen a hablar de paz en un momento en que las FARC no han dicho si les interesa o no. Hay por ahí unos pronunciamientos distintos, disciplinas. Nos bajamos los pantalones antes de saber. Lo que han dicho es que no les interesa de qué tamaño lo que pasó aquí con el doctor Londoño y la muerte de los militares en La Guajira. Esos no son manifestaciones de que les interesa la paz. Ahora, la muerte del doctor Londoño, esos actos suelen ocurrir siempre. Los enemigos agazapados de la ley, senador Salazar, siempre están ahí. O sea, cuando eso se produce, por supuesto, todos salimos a rechazar lo que ocurrió. Que fue la extrema derecha,
Yo digo los enemigos agazapados de la ley, de la paz, que siempre han estado allí. Pero mire, siempre han estado allí. Mire, aquí hablamos, yo sí me creo ese cuento. Aquí hablamos y tenemos un documento que se supone que sí nos abre las puertas y una discusión, repito, bizantina, pero espere, déjeme. La Unidad Nacional en su mayoría tiene para votar esto, tenemos que concentrarlo porque lo van a votar. No, lo van a votar, pero no va a servir para nada. Por eso no podemos decir que, entre otras, no, porque si yo soy el señor Timochenko, eso no me sirve y no me interesa. Va a entrar al Senado. Eso pero no es que me sirve y no me interesa. No puede entrar al Senado no por ese acto legislativo, sino por la Constitución vigente. Pero mire, el proyecto de ley. Bueno, pero es que su preocupación es que Timochenko sea compañero suyo. El 122 constitucional mi preocupación es lo que va a dejar llegar al marco Congreso. sea para la impunidad. Esa es mi preocupación. La preocupación de todos debería ser, oiga, ¿será que sí es posible? Uno, una FARC sin jefes. No nos digamos mentiras, pierden a Marulanda, el único heredero, digámoslo así, con peso político específico es Cano, aunque el peso militar del Mono Hoy, ninguno de los existe. Ahora hay una especie de troika y una cosa que uno dice, y una organización de 40 años sin jefe va a hacer la paz. Uno. Pero, dos. Pacho, Timochenko realmente es un histórico, que fue el que leyó incluso el comunicado de la muerte de Marulanda, que es una cosa muy simbólica, y fue jefe de contrainteligencia de las FARC, conoce una a una esas estructuras, no, realmente pero mire, tiene su... No, tiene peso. Tiene peso. Pero como tiene peso Iván Márquez, como tiene peso India Catatumbo, como tiene peso hoy Joaquín Gómez, no existe dentro de esa igualdad el que manda, que fue lo que fue siempre Marulanda, en un momento dado lo que eran Marulanda y Jacobo, y lo que podía llegar a ser. Entonces hay una disgregación de fuerzas. Uno, dos. Las FARC son distintísimas, las FARC hoy son totalmente federales, y uno dice, bueno, y este proceso de paz, si se da o si se podría, ¿será que sí se le mete el Paisa? ¿Será que sí se mete el Cauca? ¿Será que sí se mete donde está el negocio del narcotráfico? Pero, donde hay? Entonces, ninguna hay un guerrilla llega totalmente unida a un acuerdo de paz. Eso entonces es una uno plantea el Me final. gustaría hacerle una pregunta a Pacho. Pero, digamos una pregunta a partir de la evidencia de los últimos meses. Reitero un poco mi reflexión. El bombardeo a Jojoy, muerto Jojoy, bombardeo a Reyes, muerto Reyes, bombardeo a Cano. No solamente se decía, este es el comienzo del fin, sino además se lograron desarticular las FARC. Están rotas las comunicaciones entre unos y otros. Y uno lo que percibe es que a pesar de todas esas reflexiones, que además todos pensábamos con el deseo, y me incluyo, están desarticuladas, este es el comienzo del fin, la realidad de los últimos tiempos nos indica que están vivas militarmente, que seguramente hay coordinación porque un día actúan en el Cauca, otro día en el Putumayo, otro día en la Guajira, el tema del secuestro que todos condenamos de Romeo Langlois, los comunicados, el tema del prisionero de guerra, bueno, uno percibe que hay, digamos, cierta coordinación y no era lo que nosotros estábamos pensando. Me parece a mí que esa realidad un poco lo que nos impone, oiga, ¿cuántos años más nos vamos a demorar para derrotarlos militarmente? ¿O por qué no pensamos en la paz? Así las circunstancias en este momento no estén absolutamente dadas para que haya un proceso Guillermo, para responder a todas las preguntas tendríamos que hacer un nuevo programa, se nos ha acabado el tiempo. Estamos acá transmitiendo este programa La Controversia desde el restaurante Parque Safari en el norte de Bogotá. Quisimos que estos programas vinieran a sitios de Bogotá, porque este es Canal Capital, canal público de la ciudad. Queremos que la controversia que va todos los lunes a las 8:30 de la noche recorra la ciudad. De verdad que muy buena noche, muchas gracias, Pero gracias a los estamos invitados. hablando de paz y no de guerra, a mí me alegra, eso me alegra. Sí, hoy hemos hablado de paz y no Pacho de tiene un guerra. corazón en la paz. Y Pacho se sentó hoy con Piedad Córdoba a hablar sobre la paz. No, yo creo en la paz, creo que es la paz de la sociedad, con los armados, desmovilización y desarme, chao, no más. Es tu camino, otros buscamos, otros creemos en el diálogo, digamos. No, es que creo que eso se puede llegar a través del diálogo, pero yo no tengo por qué hacer la paz y la reforma social y todo eso que plantean, no dentro del Congreso, ni las instituciones, ni con ustedes, sino con un fusil acá, no, a eso me niego a aceptar. Bueno, nos vamos. Sí. Pero y la próxima en Las Ojonas. El próximo lunes. Las Ojonas. En Las Ojonas, gran sitio. Gran sitio. Bueno, productor, para que tenga en cuenta esta recomendación. Muy buenas noches.